Muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuentan. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un sacerdote, en este caso argentino, amigo de la casa y amigo mío personalmente, el Padre Justo Lofeo. Hacía tiempo que quería hacer la entrevista. Padre Justo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, gracias Muy por... cómodo, además, en casa. Me alegro mucho. Estamos como en casa, como si Sí. fuera en el living así entre amigos. Bueno, el Padre Justo lo presento porque si quizás alguno no lo conozca, hago una presentación muy corta, muy breve. Sacerdote misionero de la adoración perpetua en Europa, es decir, que se dedica a literalmente, así como está la plantatio ecclesiae, la plantación de la iglesia, allá donde Jesús no existe todavía, es decir, no es conocido, en lugares de paganos, están la plantación de las capillas de adoración al Santísimo perpetuamente, una cosa hermosísima. Y se dedica a esto prácticamente los últimos años de su vida. Ha estado en América, hoy por hoy se encuentra en Europa del Este, y empezó todo hace ya varios años. Él tiene, como decimos aquí, 80 abriles, 80 años, ni más ni menos, aunque parezca bastante más joven, dicen algunos. Y empezó a los 48 años todo, es decir, es una vocación que se llama vocaciones tardías. Llegó tarde al seminario, pero no solamente llegó tarde al seminario, sino que también llegó tarde incluso la vida de la práctica religiosa. Ingeniero químico, ha trabajado en el ámbito petrolero, en la petroquímica. Brevemente, Padre Justo, una presentación, una autopresentación para que uno conozca cómo llegó a ser sacerdote, nada más. Bueno, es un llamado y como sabes vos, muy bien, ¿no? Lo que pasa es que estos llamados son de siempre y las respuestas son tardías. Yo a veces digo, la vocación no es tardía, la respuesta es tardía. Muy tardíamente me di cuenta, pero esto fue a través de, bueno, de una búsqueda. Primero fue una búsqueda por el ámbito más bien de la ontología y de la metafísica, ¿no? Buscaba una especie de principio metafísico del orden. Y indagué en distintas disciplinas, de lo más variadas, y hasta llegué bueno, escribir 11 libros que eran apuntes, ¿no? No 11 libros, 11 cuadernos. Pero el Señor, por ese camino, digamos, era un camino asintótico, me iba a encontrar con Dios en el infinito. Y lo que pasó es que el Señor se apiadó de mí, porque evidentemente, como decía Pascal, el Dios de la filosofía no es el Dios de la salvación. Y entonces el Señor, digamos, hubo una intersección de caminos, pero a través de la Santísima Virgen. Y para mí lo que fue realmente el punto de inflexión, el cambio total, fue Medjugorje. Cuando estuve en Medjugorje, cuando conocí Medjugorje, sí, fue una cosa como una llamada constante, es decir, yo vivía en Italia en esa época y no sabía nada de esto, absolutamente nada, ni sé dónde quedaba, ni cómo se pronunciaba. Pero era como en flashes, ¿no? Era subliminalmente. Me aparecía aquí, me aparecía allá, compraba un diario que era el Giornale y aparecía el mensaje chiquito, ¿no? Y yo siempre iba el ojo por ahí. O estaba, qué sé yo, en el metro y alguien me daba algo de Medjugorje. Y siempre, en el momento que, la primera vez que me tocó, creí que era verdad, no sé por qué, pero creí que era verdad. No digo no sé por qué, pero soy muy crítico con respecto a las apariciones, ¿no? Porque hay que hacerlo, hay que discernir. Creo que de eso vamos a hablar. Pero en Exacto. este caso creí, y bueno, y fui, y fue el cambio absoluto de mi vida, porque me pasó lo que le pasó a muchos, que de ahí salieron incluso con una vocación, ¿no? Lo mío no fue tan inmediato, eh, fue darme cuenta. Yo, es decir, no me acabo de dar cuenta. Lo que sí viví el comienzo de este camino de conversión, que es un camino que lleva toda la vida. Y esto fue en un lugar muy preciso, fue en el Duomo de Turín, de Torino, que fui yo para ver, bueno, en ese momento era ingeniero consultor de Naciones Unidas y tenía un proyecto. Yo trabajaba para Naciones Unidas, pero con fondos del gobierno italiano, porque eran para Italia con otros países del mundo, y tenía que ir desde donde yo vivía hasta pasando Torino, unos 250 kilómetros. Y fui ahí, y bueno, al final llegué,
y no pasó nada, me dijeron, bueno, disculpen, no somos los socios aptos para este emprendimiento, para esta iniciativa. Así que digo, bueno, me vuelvo, pero de golpe hacer otros 250 kilómetros, estoy cerca de Torino, iré, o Turín, bueno. Voy a ir y pensé, voy a visitar un poco la ciudad, pero lo primero que vino a mi mente fue el Duomo. ¿Y por qué? Porque yo, la semana posterior a esto, tenía que viajar a Medjugorje, es decir, era viajar para mí. Había aceptado ir en una peregrinación que era de 1000 kilómetros, nada menos que de 1000 kilómetros en bus. Entonces, fui ahí para probarme, porque yo había estado antes y pensaba que la Santa Síndone, es decir, la Sábana Santa, era un fraude. Digo, voy a ver qué pasa. Es una cuestión de sensación, qué sensación tengo al entrar ahí. Entré y había dos parejas en aquel momento, después fue cambiado 2 veces más, donde estaba la Sábana Santa. En aquel momento había que subir una escalera, estos hablaban, a mí me molestaba mucho que hablasen. Me quedé un rato ahí, ellos se fueron, y dije, sí, esto es cierto, esto es cierto. Lo que pasa es que yo me estaba aproximando, ¿no? Yo, como te digo, de a poco y asintóticamente. Y entonces, llegó un momento que quedó todo solo, desierto, eran, qué sé yo, entre las 4 y las 5 de la tarde, ese claro oscuro que entraba ahí, la luz del día, un día de sol, y vi en el confesionario un sacerdote que yo creía que estaba leyendo, seguramente estaba con el breviario, y dije, uy, si me confieso. Y me acerqué, me estaba acercando y me vino una vergüenza enorme, ¿no? Y si me decía, ay, yo tenía que responder B, no sabía ni qué decir. Y entonces me empecé a retirar. Y nunca llegué a pasar la puerta. Fue constantemente un acercarme y alejarme, es decir, una especie de vaivén. Hasta que seguramente me dieron un empujón de arriba y me acerqué y le dije que me iba a confesar. Y me dijo que me arrodillara. Dije toda mi vida. Y entonces me tomó del brazo y nos fuimos a la sacristía y ahí dejé 35 años de mi vida. Wow. De estar lejos de Dios, ¿no? Y en el momento de la absolución, cuando pronunció las palabras absolutorias y en ese momento estalló un llanto que tenía 35 años. Un llanto de estar alejado tanto tiempo. Y me sorprendió a mí, claro, fue espontáneo. Y fue un llanto de mezcla de alegría, del reencuentro, de dolor, de todo. Y él, claro, el sacerdote, me imagino que me pasaría, se quedó ahí y me palmeó, me dice, bueno, no se preocupe que la iglesia está hecha de santos y pecadores. Y me hizo llorar más porque en ese momento yo me di cuenta que yo también era iglesia, que yo era un bautizado, que me había alejado. Claro. Y bueno, y ahí entonces lo primero que le pregunté, ¿puedo comulgar? Sí, bueno, fue la fiesta. Tal fiesta fue que me dio, por supuesto, la penitencia, y yo salía a tomarme un vino blanco, era verano, y después me di cuenta que me había olvidado la penitencia, lo dejé todo, me fui de nuevo para la iglesia, pero ya estaba festejándolo. Como seguramente, como este pecador, como dice el Señor, el cielo festeja, los ángeles del cielo festejan, ¿no? Así que eso fue... porque además hubo una cosa, que esto es lo que me olvidaba decir, que yo sentía en mi interior, no te puedo explicar porque no era ninguna locución, pero como que la Virgen me decía, tenés que venir con el vestido limpio. Yo no sabía nada de vestido limpio, de nada, ¿no? O con hábito limpio. Y eso fue el impulso, eso fue la sensación que tuve cuando la primera vez que lo vi al sacerdote ahí, por eso me quería acercar y me iba y al final se produjo, ¿no? Y después fue para mí una tortura, porque imagínate 1000 kilómetros en un bus todo el tiempo, cantando y rezando el rosario. Alguien que estaba afuera, yo me quería bajar, me dolía la cabeza. Sí, fue un shock. Estaba cumplida la penitencia del cura que se había olvidado. Ahí estaba. Sí, exacto. Así que ese fue... Qué bárbaro, cómo son los caminos de Dios. Todos son distintos, nos los van llamando de modo distinto, siempre. Todos.
Bueno, padre, hay cosas que muchos lo conocen quizás por los audios que a veces el padre de los feudos manda con los sermones. Él prácticamente hace mucho tiempo que va mandando la reflexión del Evangelio de cada día o de la misa del día. Mucha gente lo conoce incluso más por su voz que por su, por su físico, ¿no? Muchos dicen, uy, yo escucho, a mí me llegan muchas veces los audios del Padre Justo, ¿no? Y hay un tema que cada uno tiene su estilo, ¿no? Así como está, cada uno tiene su propia vocación, Dios tiene un secreto para cada alma en cada momento específico. Eh, Tanto el Padre Justo como yo tenemos estilos distintos, como debe ser, aunque nos une lo más importante, que es la fe, ¿no? La fe en un solo Dios, una sola iglesia, un solo bautismo, bueno, en fin. Eh, Hay un tema que yo la otra vez hablaba con el Padre Justo que parece recurrente en estos últimos tiempos, diríamos, a pesar de lo redundante que parezca la frase, que es el pensar sobre los últimos tiempos, justamente. O sea, es ponerse a pensar que el Señor ya viene. Yo recuerdo con un gran sacerdote argentino, compatriota nuestro, el padre Leonardo Castellani, atrás tienen el cuadro de él que yo siempre tengo en mi biblioteca, exacto. Escribió el Apocalipsis de San Juan, otro libro llamado Cristo vuelve o no vuelve. Ahora mismo se está haciendo un documental basado en los libros del padre Castellani acerca del Apocalipsis, ¿no? Es decir, como que siempre hay momentos en que en la historia, y sobre todo en estos últimos años más todavía, es que mucha gente se pregunta si estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema que yo quería conversar con el Padre Justo. Se habla mucho de refugios que hay que hacer, del famoso aviso, ¿no? De que vendría a todos. Bueno, y queríamos hablar con el Padre Justo. Yo quería preguntarle a él, a su vez, porque es un sacerdote, porque es más grande que yo en edad, entonces, y porque aparte está bastante más en tema que yo con este tema, es cómo ve él todo esto, qué se viene diciendo, cómo ve esta percepción de algunos, si hay seriedad o no en algunas personas que hablan sobre el tema, y a su vez si tiene sentido o no, y qué frutos puede sacar. ¿Qué le parece, padre? ¿Cómo? A ver, primera pregunta, así como si fuera un periodista que pregunta a un entrevistado. ¿Estamos en el fin de los tiempos, sí o no, padre? Jueguese. Bueno. No, estamos, sí, en el fin, en los últimos tiempos, pero no sabemos cuánto estamos de lejos de la venida del Señor. Que el Señor va a volver, sí, esa tensión escatológica, o escatológica, como decía el padre Castellani, se ha perdido, se ha perdido. Eso es algo muy importante, recuperarlo. Ahora, en esto después hay una melange, una mezcla de cosas. Entonces, la pregunta sí es esta: ¿estamos en los últimos tiempos antes de la venida del Señor? ¿O se entiende esto por tiempos de una gran purificación que anteceden al tiempo mesiánico profetizado, que es un tiempo de paz, un tiempo donde ya Satanás haya sido quitado, nos quedemos nosotros con nuestra concupiscencia encima, pero después de purificados, con la lección de la purificación? Yo creo que quizás sea esto. Pero en todo esto lo cierto es que superabundan quienes hablan, dicen profetizar y escriben sobre el tema. Ahora, ¿por qué tanto ahora? Esa es la pregunta que yo me haría, ¿no? Uh-huh. Sin pretensiones, por supuesto, de agotar el tema y sin buscar una casuística, pero hay algunos puntos, ¿no? Primero, yo creo que en todo esto hay una curiosidad morbosa, que es la curiosidad morbosa de siempre. Y en esa cae la mayoría. Por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Te mandan un titular que dice: fatal accidente de, qué sé yo, de un actor muy conocido, o fulano, empresario famoso, o qué sé yo, músico famoso en la ruina. Y entonces uno va a ver qué dice, a ver qué dice. Curiosidad morbosa. La otra cosa es algo que se comprende muy bien, sobre todo en este tiempo, ¿no? De aislamiento, de confinamiento, de todo, que es la angustia por el futuro. Y esto, la angustia por el futuro, cuando las personas están muy angustiadas, es porque indica una falta de fe y una falta de esperanza, de esas dos virtudes, ¿no? Entonces se quiere saber, se quiere conocer fechas. Por eso estos libros que vos estás comentando tienen cabida, la gente los busca, porque buscan fechas, buscan signos, y así como se va a un adivino,
si la persona no está en estas cosas y es creyente, recurre a estos profetas, a estos videntes, que hay para todos los gustos, y la gran mayoría son falsos. Como en tiempos de Elías, por un verdadero profeta había 450 falsos. Este es el tiempo, sobre todo también. En los últimos tiempos tienen ciertas características, y una de las características es el tiempo de los falsos profetas, de los falsos maestros, que son agentes del demonio, que los utiliza para sembrar confusión y desviar del camino de salvación. Entonces, esa es otra de las cosas. Otra de las cosas que se me ocurre que también está pasando es el de una fe incipiente, el que se busca lo extraordinario. Lo extraordinario fascina, porque es ahí como por ahí muchos se enganchan, ¿no? Lo extraordinario. Y luego está aquello que escribe San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? En su segunda carta, en el segundo capítulo, cuando habla a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, dice él, ¿no? Y dice, pero primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, que así lo llama al anticristo, o hijo de la perdición. El que se enfrenta a Dios, a todo lo que es de Dios, o todo lo que es objeto de culto, hasta que él mismo se instala en el templo y se proclama el mismo Dios, ¿no? Y dice algo más, y esto es lo que me parece a mí que también está ocurriendo, que este misterio de la iniquidad está en acción. Por eso yo creo que hay cosas que uno puede decir, sí estamos en un final de los tiempos. ¿Por qué? Porque por un lado, evidentemente, hay una gran apostasía, y por otro lado estamos viendo que el misterio de la iniquidad, que es el que se opone al misterio de la encarnación, va creciendo, está en acto, pero además está tomando un volumen enorme. Y ahí viene lo del catejón famoso que muchos hablan, ¿no? Que es un catejón a alguien y a algo al mismo tiempo. Dice, apenas se quite este catejón, que está en medio obstaculizando la manifestación de este hombre de iniquidad, de este anticristo. El obstáculo, sí. Este obstáculo, apenas se quite, el que lo retiene se manifestará, este hombre, este impío, ¿no? Y que al final, cuando ese momento que se manifiesta, que tienen todo, que la serpiente se muerde la cola, que se ha cerrado el círculo del mal, el Señor, con el soplo, el aliento de su boca, lo va a aniquilar. Y ahí está la venida del Señor. Entonces, hay cosas que, a ver, ¿qué nos hace, qué hace a mí, por lo menos, que me hace pensar que sí estamos al final de un tiempo, un recorrido, que será el último, no lo sé, que vendrá el último anticristo, no lo sé, porque también está aquello que decía Newman, ¿no? El cardenal Newman, el santo cardenal Newman, que hablaba de el tipo y el antitipo, es decir, todos los anticristos que han sido tipos, el primero Nerón, hasta que llegue el antitipo. Llegará el que vendrá ahora, que se manifestará. Estamos cerca de eso, parecería que sí, porque un signo es la apostasía, eso ya lo tenemos. El otro signo es este misterio de iniquidad que va en aumento. El otro signo es la persecución de los cristianos, que siempre las hubo, sí, claro, pero que cada vez está extendiéndose más. Y otro también es la iluminación de Israel. Fíjate que hay un fenómeno nuevo, o relativamente nuevo, que son los judíos mesiánicos. Bueno, por empezar, muchos judíos que son católicos directamente, que han dado el paso último, ¿no? Pero otros que se han quedado un poco en el medio y que son judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, y ahí hay de todo también, porque están los trinitarios y los que no son trinitarios. Pero es algo que era impensable hace 2 generaciones atrás, yo creo. Era absolutamente impensable, son cientos de miles. Entonces, estos son signos, además el enfriamiento de la caridad. Y la otra cosa es lo que le llamaba la atención a Pablo VI, ¿no? En una charla que él tiene con Jean Guiton, y Jean Guiton la comenta, cuando dice, a propósito en San Lucas, cuando dice el Señor, cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará aún la fe en la tierra. Y decía él, el Papa Pablo VI decía que él releía a veces este Evangelio al final de los tiempos y que constataba que emergen en estos momentos algunos signos de este fin. Y decía él,
Cuando considero al mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Mira quién lo dice, ¿eh? Sí, sí, Pablo VI. Sí, sí. Pablo VI que se lo acusa de modernismo, ¿no? Y Sí, sí. dice, puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Y esto lo dijo al final de su pontificado casi, porque él murió en el 78, lo dijo en el 77. Es decir, estos signos están. Y bueno, y después, quizás yo estoy alargando mucho la charla y vos querías meter algo, pero digo, después hay otro fenómeno de por qué está ocurriendo todo esto, volviendo al tema, al principio. Hay falta de discernimiento, pero sobre todo por parte de quienes deberían tenerlo. Claro. Se dan por ahí imprimatur que no deberían darse. Y a veces se lo dan, además, con tal suerte para el falso vidente que se lo dan mal, pero para su beneficio, porque es un imprimatur que no es para un determinado libro, sino que parece que es genérico, entonces lo usa el mismo para otro lado. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver. Porque esto me ha pasado. Sí. Me ha pasado en una discusión con uno que también lo ven como un gran experto, no sé en qué, doctor, no sé en qué, que analiza no sé cuántas cosas, y me estaba hablando de una falsa vidente que él defendía y que yo decía que era falsa. Y entonces me dice, bueno, ¿usted cómo explica que sabe cosas de las personas, sabe cosas del futuro? Y ahí está, están confundiendo clarividencia con el don de profecía. ¿eh? Es decir, la clarividencia no viene de Dios. Menos mal que tenemos la Sagrada Escritura que viene en nuestro auxilio. Exactamente. Hay que leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 16, por eso me acuerdo, 16, 16 siguientes, cuando cuenta San Lucas que iban a un lugar de oración y le sale al encuentro a Pablo, a él y a todos, una esclava joven poseída de un espíritu de adivinación. ¿Y qué decía? Decía cosas magníficas. Porque no iba diciendo, no, decía, estos hombres son siervos de Dios, del Altísimo, y los están anunciando un camino de salvación. Pero harto ya Pablo, ¿qué hace? Le exorciza. Te ordeno en nombre de Jesucristo que salga de ella, le dice el espíritu de adivinación. En ese momento fue exorcizada. Eso no se tiene en cuenta. Porque una persona diga, o que diga que tiene estigma, los estigmas también los puede producir el demonio. Entonces, es esto. Ahora, la realidad es que yo creo, sí, estamos en estos últimos tiempos, en el sentido de que hay un mundo que se acaba, que muere, que finaliza. Y los signos están presentes, ¿no? Es como decía, esos signos precursores que son la gran apostasía, que es el enfriamiento de la caridad, que es esta incipiente iluminación de Israel, que son las persecuciones de los cristianos en algunos lugares, atención, que es muy cruenta, ¿eh? Y este tiempo anticrístico, porque es anticrístico, en que el misterio de la iniquidad está en la cúspide. Y si cada época se personalizó en un determinado personaje que fue anticristo como tipo, ¿no? De ese momento, como sabemos, Nerón, incluso se le aplica el 666 a Nerón, luego hubo a lo largo de la historia, ahora aparecerá el último. No sabemos si es ahora, no sabemos cuánto tardará, pero que sí estamos. Bien, yo voy a aprovechar a que el Padre Justo respire un poco, tómete tranquilo. Gracias. Voy a intentar hacer una especie de raconto lo más pedagógico posible para llegar a la pregunta siguiente. Me voy a dedicar quizás un par de minutos. A ver, lo que es de fe de parte de la Iglesia, como uno como católico tiene que aceptar, es que, por ejemplo, el fin de los tiempos algún día vendrá. O sea, algún día vendrá incluso la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos cada vez que rezamos el credo, el domingo o una solemnidad. Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. O sea, vendrá algún día. También es de fe que el libro del Apocalipsis, como el resto de los textos llamados canónicos, son libros inspirados. Por lo tanto, no tenía que darle todo ese respeto como parte de la revelación, en ese caso escrita. El libro del Apocalipsis, por cierto, lo digo cada vez que toco este tema, uno lo acepta en su integridad,
Pero fíjese que la Iglesia nunca ha dicho que, por ejemplo, hasta este punto llega la pedagogía y la prudencia de la Iglesia. Nunca ha dicho la Iglesia oficialmente que se refiere al fin de los tiempos. Ha dicho que está inspirado. De hecho, varios padres de la Iglesia en los primeros 3 siglos decían, miren, esto puede ser una explicación medio simbólica que San Juan veía de la historia de la Iglesia hasta el año 100 más o menos. Obviamente que también se acepta, aun si fuese así, una explicación tipológica, simbólica, alegórica, o sea, sobre el final de los tiempos en concreto. Muy bien. También San Juan dice en una de sus cartas que, que hay, como decía el padre recién, hay varios anticristos, anticristos. Mucha gente cree, y por cierto, algunos curas creen también, porque quizás no conocen del todo la lengua griega, la lengua original del texto, que el anticristo no es el que está en contra de Cristo. Así como el antihéroe, el anti... No, no. El prefijo anti en griego significa, en primer lugar, el que se pone en lugar de. O sea, el que hace las veces de, el que quiere ser como Cristo. Anticristos es ese, ¿no? Por eso San Juan va a decir que hay muchos anticristos, ¿no? Bien, es verdad también todo lo que el Padre Justo dice, desde que hubo momentos en que la cosa estuvo bien fea, bien fulera, decimos aquí en mi país, respecto de la Iglesia, ¿no? Uno se pone a pensar en el tiempo de la crisis del arrianismo, o en tiempos del Renacimiento, ni más ni menos que el famoso, el ángel del Apocalipsis, se lo llamaba así, San Vicente Ferrer, tiene unos sermones muy hermosos sobre el anticristo. Yo hace tiempo traduje o publiqué, ¿no? Del valenciano antiguo al castellano moderno, o del castellano antiguo al castellano moderno. Él creía, San Vicente Ferrer, que evidentemente estaba llegando el fin de los tiempos, que se venía la parucía, y bueno, y es más, resucitó un muerto para explicar que esto venía, que esto pasaba si no se convertía la gente. La gente, ¿qué pasó? Se convirtió y por lo tanto el fin de los tiempos no vino. Bien, entonces la pregunta obligada es, perfecto, aceptemos la opinión del Padre Justo, estamos muy cerca de la segunda venida, vendrá entonces el fin, al menos de estos tiempos. ¿Lo podemos retrasar? Sí, no, o la opción es no, como se viene ya, no sabemos qué pasa, bueno, yo conozco gente muy buena y bien intencionada que dice, no, hay que empezar a juntar latas de conserva e irse a vivir un búnker tipo protestante, tipo menonita o algo así, porque evidentemente ya está, es como, perdón, yo sin desmerecer a nadie, pero como si en el búnker el fin de los tiempos no viniese, como si me tengo que morir, a ver, si Dios con el soplo se acabó, a punto. Entonces, a mí quizás sea yo demasiado escéptico o demasiado racionalista, me pueden decir, pero a mí me ha preocupado siempre mucho más el fin de mi tiempo, o sea, el de mi propia muerte, el día que yo tenga que dar cuentas a Dios, que cuando vendrá, a ver, ha habido gente, esto lo digo de mi parte, hace algunos años, sin jugar la intención, pero que se ha puesto a contar las estrellas, a ver cuándo, a hacer una especie de astronomía de cuándo viene la segunda venida, ¿no? Y hasta había puesto fecha y todo. Y cuando pasó la fecha dijo, no, bueno, la verdad que hubo un cálculo errado, una especie de tipo calendario maya, una cosa así, ¿no? Ahora están planteando algunos videntes o pseudovidentes, porque eso es la Iglesia la que lo determina, que, bueno, ya se viene enseguida en no sé cuánto tiempo más, porque van cambiando según los calendarios, si quieren, un gran aviso para todo el mundo, la iluminación de las conciencias, los de Garabandal. Yo no estoy diciendo que eso no suceda. Lo que pasa es que yo no puedo decir que eso vaya a suceder de modo fehaciente. O sea, bueno, lo dejo hablar ahora porque yo tomo el té. Bueno, gracias. No, yo no estoy en la posición contraria, yo estaría, bueno, ecléctica si se quiere, porque no sabemos, por supuesto, que hay que estar muy preocupado de la propia vida, del propio fin de uno, ¿no? Porque el encuentro va a ser, sí o sí, o será el encuentro de la parucía o el otro encuentro. Eso no hay ninguna duda. Y además, es verdad lo que estás comentando, ¿no? De personas que están exaltadas, que están preocupadas, que además paralizadas. Porque si la cosa viene así, pues yo no hago nada. Esa es un poco la postura, ¿no? Entonces me dedico, como decís, a juntar latas y qué sé yo. No, eso es, incluso es no creer en la providencia de Dios, y si el Señor te dice, bueno, que hay que huir de Babilonia, lo dirá, ¿no es cierto? Pero no porque yo interprete lo que diga uno por ahí, un iluminado por ahí. Lo que pasa es que
el tema escatológico puede llevar a dos posturas extremistas que deben evitarse. Una es creer en cualquier profecía y profeta sin discernimiento, sin actitud crítica, críticamente. Ser un credulón aparicionista, ¿no? Y la otra es no creer en nada y quedarse en la posición que todo ha sido dicho, que la revelación concluyó con el último apóstol y que no hay más nada que agregar. Esto es cierto en lo fundamental. No puede haber una nueva revelación. Ya aquello que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? Pero según nosotros, un ángel del cielo les anunciara otro evangelio distinto de este, al que hemos anunciado, que sea anatema, sea maldito. Bueno. Ahora, si Dios, o la Santísima Virgen, o los santos, se manifiestan, debemos estar atentos. Pero para esto, claro, requiere también discernimiento. Sí, por un lado nosotros no podemos ir al cielo que se calle, así no, ya te hablaste, ya está todo dicho, ya ahora no tienes más nada que decir, ya lo entendí, ya está, no. La Santísima Virgen se apareció en Lourdes, se apareció en Fátima, el mensaje de Fátima es un mensaje profético y como dijo el Papa Benedicto, está abierto al futuro, no está liquidado como algunos lo habían hecho creer. Es decir, si Dios habla, le debemos la obediencia de la fe. Ahora bien, está el tema de las revelaciones privadas. Privadas, pero también revelación privada, aunque está dentro del ámbito, por supuesto, de la revelación, pero fue la de la Virgen en la Anunciación. Revelación privada fue la que tuvo San Pablo. Pero, y él además no había participado de lo que habían vivido los otros apóstoles, no había convivido con el Señor. Y ni fue testigo de la resurrección como los otros, que habían sido las condiciones que habían impuesto los apóstoles cuando hicieron la elección por el lugar que había dejado Judas, cuando echaron a suerte y cayó en Matías, ¿no? Sin embargo, el Señor eligió a Saulo, y se le manifiesta en una aparición. Bueno, por eso, más correcto sería hablar de revelaciones bíblicas y extrabíblicas. Ahora, es todo un tema y es todo un tema que hay que andar con mucha prudencia. Las apariciones de la Santísima Virgen, las verdaderas, son pocas. Todos estos que están dando vuelta, la mayoría son falsas. Y las apariciones de la Virgen tienen que ver con la fe, para reforzar nuestra fe, pero también con la virtud de la esperanza. El aparecerse la Madre de Dios nos está dando esperanza. Y hay ciertas pautas, a ver, ¿cómo decirlo? Yo sé que la Santísima Virgen es mi madre, pero en momentos tan graves como los que estamos viviendo, si ella no apareciese y no se manifestara de algún modo, yo dudaría que es madre. Claro. Justamente, hablando de Medjugorje, ¿no? Me acuerdo del padre Slavko, que fue un gran puntal de Medjugorje, lamentablemente no está más porque murió, pero porque él mantenía las cosas, era muy rígido, muy rígido. Era psicoterapeuta, recibido en Alemania, y contaba él que había un luterano psicoterapeuta que se había convertido en Medjugorje, como pasó con muchos. Y le preguntó él cuáles eran las razones que había sido. Dice, mire, le dijo, el gran problema que tiene hoy Occidente es la ausencia de la figura de la madre. Es decir, en los hogares la madre no está, trabaja y demás. Y ese es un gran problema. Y la Virgen, viniendo todos los días, diciendo las mismas cosas, está demostrando que es madre. Y eso fue lo que me convenció, le decía este otro, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas. Ahora, quizás me estoy perdiendo con lo que estoy diciendo, porque por ahí no era eso lo que estabas apuntando. Pero yo creo que hay que tener cautela, sí, cautela, pero no cerrarse a como que es imposible, que está todo dicho, que no hay más nada que decir. El fin, no se está hablando del fin del mundo, se está hablando del fin de un mundo que es diferente. Es decir, algo totalmente, algo como fue o más grande, que fue el cambio de la caída del Imperio Romano, es decir, un cambio así. Este mundo se está acabando y además eso lo intuyen todos, de una forma o de otra. Esto no da para más, se diría, ¿no? Claro. Y Dios va a intervenir, tiene que intervenir. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de vista del aviso, solamente hablo del aviso de acuerdo a lo que fue dicho en Garabandal, porque sobre el aviso se han montado un montón de cosas. Parece que atrae mucho, entonces están dando fechas. Por empezar, todo
es profeta, que se diga profeta de la fecha es falso. Entonces, eso para mí es un criterio de discernimiento primero, porque he visto además que dan fechas y resulta que después nunca se cumplen, por supuesto. Es como el cuento del lobo, ¿no? Y Sí. entonces, mira, hay uno que además, yo no sé, es buena persona, es inteligente, pero no sé, y es un profesional y además, y se dedica desde hace años a dar fechas y te hace todo, elucubraciones tremendas. Y la gente a veces venía angustiada, de esto hace años te hablo, ¿no? Y decía, uy, va a pasar tal cosa. Y digo, no, no te preocupes, no va a pasar nada. Y digo, y cuando no pase nada, él va a dar otra fecha después. Y así ha hecho. Constantemente ando, un poco como los testigos de Jehová, que se acababa el mundo, creo que en 1975, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, dan fechas largas, pero después también la fecha y no pasa nada. Entonces, pero sí es hasta de lógica que hoy, como están las cosas, y la falta de noción de pecado que hay en el mundo, el grado de depravación, este mundo que está peor que Sodoma y Gomorra, si Dios no interviene por su misericordia, iluminando conciencias para que las personas se den cuenta, que tengan una especie de juicio anticipado, la mayoría se van al infierno, ese es el tema, ¿no? Es decir, tiene que haber, o dicho de otro modo, esto no lo arregla nadie, solamente lo arregla una intervención divina. Y eso es lo que seguramente va a ocurrir. El problema me parece, padre, cuando en la época de la Virgen de Lourdes, allá por la aparición de mediados de 1800, se cuenta que cuando a Santa Bernardita se le aparece la Virgen de Lourdes, al mismo tiempo, en los alrededores, surgieron varias Atentos. aparentes apariciones, supuestas apariciones, ¿para qué? Para hacer que no se creyese en la verdadera aparición que estaba ocurriendo en el pequeño pueblito de Lourdes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace uno para esconder un elefante rosado? Y en una manada de elefante rosado, es lo más fácil. Bueno, yo ahora, esto va por mí, hace un par de semanas me mandaron un libro que según dicen está primero al menos dice acá la tapa, bestseller en ventas, de una autora norteamericana de apellido Watkins, Christine Watkins. El libro se llama así, ni más ni menos, mírense, para que vean que lo estoy leyendo, lo terminé de leer hace un par de días, El aviso. Hago yo mi crítica muy cortita dentro de esta conversación. Tiene el prólogo de un obispo episcopaliano, o sea, no católico, vamos a empezar por ahí, o sea, no son católicos, y lo que sucede es que se mezclan cosas verdaderas, o sea, quiero decir verdaderas, no estoy diciendo que todo sea falso, ojo, se mezclan cosas que están aprobadas por la iglesia, ¿no? Con cosas que son sacadas de internet, de algún testimonio de alguien que supuestamente vuelve de la muerte, que puede ser totalmente cierto, ya nadie está negando que eso suceda, que sea así. Pero claro, entonces se plantea que vale lo mismo una frase de Sor Faustina Kowalska como la de un rock and rollero, un star rock de lo que sea, o de Pío Nono, o de lo que sea, o se confunde a veces a la gente diciendo, bueno, este libro tiene el imprimatur del obispo X, no importa. Capaz que es un obispo emérito que le pidieron hacer un imprimatur. Bueno, por cierto, el imprimatur significa que lo que se escribe en un libro no tiene nada que vaya contra la fe. La gente cuando ve, tiene la aprobación de un obispo, entonces seguramente debe ser que el obispo dice que lo que está ahí es verdadero. No, momentitos. O sea, hay varias, como varias etapas para eso, ¿no? El problema está en que, creo yo, si hay manifestaciones, que por cierto, vale la pena repetirlo hasta el cansancio, no es obligatorio que uno las crea para ser católico. Yo no dejo de ser católico porque, pongámosle, yo no, miren lo que voy a decir, ni siquiera pongámosle que yo, que no es mi caso, pero quiero decirlo por las dudas, que yo no sea devoto de la Virgen de Fátima, ni es más, ni que crea que lo de la aparición de Fátima sea verdadero. Bueno, eso a mí no me deja fuera de la Iglesia Católica. Pero aunque la Iglesia haya dicho, esta aparición, los milagros, el mensaje, etcétera, 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 se entiende como verdadero. ¿Cuál es el problema? Que cuando se mezcla el bien con el mal, o lo verdadero y lo aprobado y lo corroborado por la Iglesia con lo todavía dudoso, quien sale perdiendo es el mal. Quien sale perdiendo, quiero decir, es lo bueno, es lo verdadero, porque confunde.
O sea, así como lo de la Virgen de Lourdes con varias apariciones. Y esto con el tema del aviso, ahora sí, prefiero que me lo cuente bien así, como usted lo conoce, lo de Garabandal, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, en este libro se entiende que por aviso es, bueno, alguien que estuvo a punto de morirse y entonces, bueno, se recuperó y listo. O plantean algo de Sor Faustina, Santa Faustina Kowalska, que dice, bueno, que sí, que vendrá un momento, entonces, o de la Beata Taigi, etcétera, que son un poco más claros las cosas, pero después el resto es un montón de anécdotas de personajes que capaz que son santos y capaz que es todo verdad lo que dice, pero que no hay ningún tipo de aprobación eclesiástica ni nada, y uno como que debe cerrarlo. Y después falsos videntes, realmente falsos videntes, pero la gente creo que por esa impúdica necesidad de querer conocer todo, así como el último escandalete, digamos, ¿no? Es como que mete la cabeza ahí. ¿Qué es este tema del aviso que usted conoce de Garabandal, por ejemplo? Así nos cuenta, menos que, por cierto, hay que darle también la credibilidad que la Iglesia también le da, pero usted nos puede contar un poco mejor. Sí, antes diría, digamos, eh, yendo a lo que estabas diciendo, complementando simplemente. Eh, Evidentemente, la Iglesia no exige creer en una aparición o que la haya aprobado, porque reconoce que no tiene carisma de infalibilidad sobre este tema. Es decir, que puede equivocarse, por lo tanto no puede obligar a nadie. En cambio, cuando tiene carisma de infalibilidad sí que obliga, ¿no? Correcto. Pero lo que puede pasar es que uno corre el riesgo, sobre todo fuera, digamos, no creer en Fátima, además, perderse una gracia. Ese es Ahora, hay también otra cosa. Evidentemente, como hacemos nosotros, lo que hace el demonio es embarrar la cancha. Es decir, enlodar el campo, para decirlo en términos más españoles. Enlodar el campo. Entonces, ¿qué hace? Yo me acuerdo, hace tiempo, ya casi al comienzo, en Medjugorje, la Virgen dijo, Satanás ha tomado parte de mi plan. Y se refería a esto. Mira. Empezaron a aparecer falsos videntes de aquí y de allí. Y sabés que yo ese libro no lo leí ni lo quise leer, pero te pedí que me mostraras quiénes eran los. Y ahí vi un montón de falsos, un montón de falsos. Entonces, es una mezcla que eso confunde más a la gente. ¿Por qué? Porque creen algo que es verdadero, pero después va a ir al falso. Y ahí es donde el falso que tiene, ¿para qué está? Para desviar, para desviar. Además hay otro tema con los videntes, que hay que tener mucho cuidado. Y esto no lo dijiste, pero es la experiencia. La gente toma al vidente todo lo que diga, aunque sea verdadero. Estoy hablando del vidente verdadero, no del falso. El profeta, digamos, de este tiempo. Bueno, lo toma todo lo que dice como si viniera de la Virgen o de Dios. No, porque ellos solamente tienen que transmitir y ser instrumentos para transmitir el mensaje que les ha sido dado y nada más. Porque el resto son opiniones propias que no les fueron dichas. Entonces la gente dice, no, pero mira, hay que vacunarse, o no hay que vacunarse. Okay. Lo digo para decir algo actual. Sí. Entonces la Virgen, no, mentiras, nada de eso. Eso no es así. Ahora, con respecto al aviso de Garabandal, se trata lo siguiente. La Virgen habló de 3 acontecimientos importantes, aparte de los 2 mensajes que dio, que son solo en 5 años. Por empezar, vamos a ubicarnos, contextuar Garabandal. Garabandal está en paralelo prácticamente con el Concilio Vaticano II. Y el primer mensaje de Garabandal, a ver si lo tengo por aquí para decirlo exactamente cómo es, pero son mensajes sobre todo eucarísticos. Es muy importante eso. A ver, creo que por aquí lo debo tener. Para no decir cosas que no son. ¿Sí? Dice lo siguiente en el primer mensaje. ¿Qué lo lleva en el bolsillo? ¿Lo lleva en el bolsillo? Sí. Es lo único que llevo como mensaje. 18 porque los considero, mira, otra cosa, para mí la autenticidad de Garabandal, más allá de todos los fenómenos que hubo, que fueron muy grandes, levitaciones, todo, pero para mí el signo de autenticidad son los mensajes. Hay que ubicarse en el año 61 y hay que ubicarse en el año 65. Primer mensaje, 18 de octubre del año 61. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y tenemos que visitar mucho el Santísimo. Pero antes debemos ser muy buenos.
Es decir, aquí está diciendo un montón la Virgen, en un lenguaje clarísimo para que todos lo entiendan, no habla de conversión ni nada. Antes hay que ser muy bueno, es decir, no es cuestión de visitar al Santísimo. Claro. Debemos visitar al Santísimo, pero antes hay que ser muy bueno. Y dice, y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Y el segundo mensaje, que es el de 18 de junio del 65, dice, como no se ha cumplido, no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje anterior, ¿no? Os digo que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Atención, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Esto fue lo que hizo que no lo aprobaran. Esto es ¿Cómo totalmente podía actual. Totalmente actual. pero es absolutamente, y lo estaba diciendo, tanto fue así que Conchita, que lo dio, dijo sacerdotes, pues no se animó a decir cardenales y obispos, porque para ellas, esas niñas en esa aldea perdida Claro. de Cantabria, donde no había ni agua corriente ni electricidad, el sacerdote era Cristo y no se podía ni criticar ni pensar mal. Y mira digamos, la violencia que tuvo que hacer para decirlo. Y dice, luego, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas o corazones sinceros, Él os perdonará. Después dice, os quiero decir que os enmendéis, ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad o meditad en la pasión de Cristo. Estos son los mensajes. Aquí no se puede discutir, sobre todo viendo el tiempo, vos que sos historiadora además, viendo el tiempo. En ese tiempo era impensable todo esto. Vos está hablando de primavera de la iglesia y todo eso. La Virgen está mandando un baldazo de agua fría enorme porque estaba viendo lo que iba a ocurrir. Entonces, esto para mí es lo fundamental, estos dos mensajes. Y además de estos dos mensajes son esos tres acontecimientos. El primero es un aviso para despertar la conciencia del mundo sobre el pecado, sobre el estado de cada uno. Es un aviso universal. Dicen que va a ser dado en un momento de gran persecución. Las niñas veían, así lo entendían, como que el comunismo retornaba. Es decir, en el momento aquel no era que retornaba, es que todo el mundo iba a estar bajo el comunismo. Sí. Es decir, en una opresión absoluta. Y que Dios mandaba eso como para parar eso y para mostrar a cada uno el estado de su conciencia. Que iba a durar poco tiempo, que primero iba a haber un acontecimiento, un fenómeno cósmico exterior, y no se sabe cuál. Conchita decía, como si dos estrellas chocaran, pero no quiere decir que va a ser eso, pero algo así afuera, que no iba a producir daño directo, puede ser que alguien se muriera del susto, pero eso es otra cosa, y que después cada uno se sentía como que estaba solo en el universo. Y era el juicio, Dios le mostraba todos los pecados que había cometido y las consecuencias de esos pecados, no solo el pecado, sino la consecuencia. Bueno, eso era para purificar y para preparar al segundo acontecimiento, que es una señal, un milagro muy grande y una señal que va a dejar en el lugar de las apariciones que hay en los pinos y que va a ser irrefutable que venía de Dios. Es decir, es como para el sello de comparar, de dar la autenticidad. Y luego, si no había conversión condicional, venía un castigo. Si castigo es condicional a la conversión, como siempre. Como siempre, Nínive va a ser destruida, ¿no es cierto? Claro. Y Nínive no fue destruida porque respondieron. Así que eso es la bondad. Por las dudas, la película, acá la hemos recomendado una vez, Solo Dios lo sabe, ¿no? Es una película buenísima, aparte porque Sí. tiene la sinceridad de plantear incluso las falencias o los errores incluso de las videntes, ¿no? Que por momentos dicen cosas que no son para contentar al pueblo, o sea, está planteada desde el punto de vista muy realista, muy buena. Respecto del aviso, corrígeme si me equivoco, porque la verdad que esto no sé, me parece alguna vez haber escuchado a alguna religiosa decir que, religiosa pública, que Conchita habría dicho que ella iba a estar viva todavía al momento en que se diera este aviso. ¿Es así o no es así? ¿O estoy equivocado?
Mira, eso no consta. Yo creo que debería ser porque ella tiene que decir 8 días antes del milagro comentarlo. Ella no sabe, creo, el día del aviso. La que lo sabía murió, que era Mariloli. Ujú. Pero sí, el aviso va a ocurrir dentro del año, mejor dicho, el milagro dentro del año del aviso. Hago la Así que pregunta, debería, por hago lógica. la pregunta como abogado del diablo. Se muere mañana Sí. Conchita, nos deja sin aviso. Entonces, ¿qué significa? Eso yo lo he pensado, no es de excluir, ¿no es cierto? No es de excluir porque ella no dijo que ella iba a estar viva, es decir, son cosas que nosotros le adjudicamos. Lo Mm. que sí queda claro es que va a haber un aviso, va a haber un milagro, eso es el tema. Y ella fue lo que a veces ha dudado, tuvieron momentos de mucha duda. Yo creo que esa duda fue un signo profético, fue un signo profético de la duda que iba a haber en la iglesia, como fueron signos proféticos, ¿no? Jeremías cuando salía de Jerusalén, eran signos proféticos. Y por eso esas grandes dudas que ha tenido. Pero siempre, siempre, a pesar de las dudas, dijo, no, si la Virgen lo dijo, va a ser, y va a haber un aviso, y va a haber un milagro. Ujú. O sea que uno puede decir, bueno, mientras esta mujer esté viva, que ya es grande, por cierto, al parecer debería comunicarnos algunos días antes esta situación venida como del cielo. Por las dudas, hay que también Pero darle... no el aviso, no el aviso, no el aviso, no el aviso, el Ah, aviso no. ¿qué cosa entonces? No, el milagro, lo que viene Ah, es el segundo punto. El aviso no. o sea, El pero, aviso no lo. ok, pero entonces, sea como fuere, algo raro, algo extraordinario, entonces ella debería estar viva para Sí. comentarlo previamente. Pero hay algo que hay que agregar. Hay dos Sí, cositas. Ahora se me ocurre una. sí. Y te la digo primero, pero hay que agregar que la, todo esto, digamos, todo esto es de pura lógica. La Virgen lo va se va a manifestar así para que la gente sepa dónde ha sido la verdad y dónde no fue la verdad. Ahora, fíjate que todo esto también tuvo un preaviso. A ver, en lo que nos está aconteciendo ahora iba a haber un preaviso para el aviso. El preaviso de lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo, que esto viene desde el 2020, donde se ha acelerado, digamos, Claro. yo me acuerdo, y en eso, por eso me acuerdo porque lo hice, porque alerté a todo el mundo, que en octubre del año 2019, se le había aparecido después de 42 o 43 años, de nuevo, el ángel a Sor Inés Sasagawa, que es la vidente de Akita, que Akita fue aprobada, aunque ahora los obispos la tienen ahí acantonada, ¿no? De a un costado, pero ella dijo, por empezar, mira, una religiosa japonesa que nunca habla, de golpe habla, y hace decir que ya comenzó todo, y justo le aparece el ángel el día que comienza el signo de la Amazonia, yo digo, bueno, aquí está, ahí empieza todo, y ahí empezó. Es decir, ese es y además llamó en ese momento a la penitencia, fuertemente a la penitencia. Bien, ahora, volviendo a una religiosa que por ahí es la misma de la que vos hablabas antes, que es la Madre Nieves, que fue eh, profesora de Conchita, dijo que iba a haber un acontecimiento que era un preaviso, es decir, que iba a haber algo que iba a poco anterior al aviso, y ese era un sínodo. Y cuando dijo el tipo de sínodo y todo, le dijo la madre y todo eso en concilio, porque en aquel momento se hablaba de concilio, dijo, no, la Virgen dijo un sínodo. Y a mí me hace sospechar que es este sínodo de los sínodos, Mm, que tiene 3 etapas, ¿no? claro. Y que ahora está comenzando la primera etapa. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas cosas bueno, que se están ventilando como posibles, esa colegialidad y todo eso que, que nos lleva a momentos críticos. Exacto. Mm. ¿Qué hace el padre cuando uno escucha todas estas cosas? Porque uno se pone al lado
de un simple bautizado, ¿no? Una persona que, bueno, que no conoce todas estas cosas, que muchos están incluso desayunando con esto. A algunos les gustará lo que estamos diciendo, a otros no les gustará demasiado, pero a algunos les puede llegar a venir como una especie de miedo, decir, bueno, yo me voy así como decía una vez, creo que fue una actriz de aquí de Argentina, hace muchos años, si viene el comunismo, yo me voy a la estancia, como diciendo, yo me voy al campo, a mí no me, claro, entonces, bueno, si viene el fin de los tiempos, si viene el aviso, yo me voy al campo, me voy a mi búnker y listo. Eso a mí me repugna, o sea, me parece que es justamente lo contrario de la vida cristiana, o sea, es como si Claro, David hubiese dicho, viene de Goliat y sale corriendo, y si saca la armadura para salir corriendo, no para ir a pelear contra Goliat, ¿no? claro. Entonces, no, Jesús dice, levantad, cuando escuchéis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque está Y pronta vuestra alegraos, y salvación. alegraos, y Alegraos. alegraos. Maranatá, ven, Señor, de una vez por todas, por favor, si esto no dura para Como siempre. dice, como ¿Mm? dice un sacerdote amigo, cuanto peor mejor. Eh, ¿Qué hacen porque entonces? estamos acercando. Me voy al No, bosque, ¿qué hago? eh, no, lo que hay que hacer es apresurar la conversión, es decir, concentrarse en la conversión. No hay cosa menos egoísta en el mundo que querer ser santo, porque santo no es uno para uno, sino para los demás. Entonces, eso es lo que nos lleve. La respuesta correcta es hacer lo que la Virgen pide. Penitencia, sacrificio, oración, vida sacramental, sean buenos. Ya está. Es decir, no hay otra cosa. Y quedarse tranquilo, absolutamente tranquilo. Porque si nosotros estamos consagrados a Dios, consagrados a la Virgen, que no tenemos nada que temer, absolutamente nada. Y además nos va a dar la fuerza para resistir. Además, por otro lado, en la confianza que tenemos que tener, es que a medida que las cosas se pongan más oscuras, Dios nos dará más gracias. Claro, Eso es seguro. eso es tal cual. Seguro. Es como uno dice, bueno, yo ahora si me voy al martillo me muero, yo me muero antes del miedo. Pero el momento, si yo tengo que ir al martillo, Dios me dará la gracia para el martirio. Tal Así que cual. me quedo muy tranquilo, muy tranquilo. Solamente preocupado, no, preocupado, ocupado de hacer lo que Dios me pide que haga. Punto. Tal cual. Sí, sí, eso sí. Si no va a hacer pensar que una especie de tentación tipo pelagiana, que uno se salva por su propia fuerza y como que Sí, Dios es como el Dios de los masones, que está allá o porque no interviene para nada en el mundo, sino que ha hecho el mundo y lo arroja como una bola de bowling, digamos así, y que se arreglen, que se les arreglen, ¿no? Y desconfiar de él, desconfiar de nuestra madre. Es como decía usted antes, cómo una madre va a dejar solo al hijo cuando más lo necesita. Pero bueno, exacto. el problema está en saber discernir no solamente los signos de los tiempos, la higuera, los tiempos, sino también a los supuestos o aparentes videntes, ¿no? Porque ahí cuando en esta melange, al final uno termina, esta mezcolanza termina ganando, digamos, el caos, el miedo, la tristeza, la desesperación, más que la alegría, la verdad, la bondad, ¿no? Por eso no me canso de advertir, y los que siguen lo saben, que tengan mucho cuidado porque muchos, pero muchos falsos que están dando vuelta por ahí, que son muy conocidos, pero yo no me meto a dar nombres, Pasos porque videntes. si no entro en el juego del demonio. Pero casi es mejor estar del lado del desconfiar de que este puede no ser verdadero que el ser credulón y engancharse en todo. Porque son muy hábiles y porque además hay otro factor, que estamos hablando de la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice algo muy tremendo San Pablo, porque dice que Dios les manda, dice, un poder seductor, un poder de error a aquellos que no han creído en la verdad, que los incita a creer en la mentira. Y que eso es lo que realmente está pasando también mucho. Porque uno ve ciertos fenómenos y dice, pero ¿cómo puede ser que esta gente crea todo esto? Y sin embargo, es ese espíritu de error que no han querido creer en la verdad. Entonces, la búsqueda de la verdad es algo serio y nosotros ya la hemos encontrado, porque tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio, tenemos la Iglesia Católica, tenemos el magisterio bimilenario de la Iglesia, ¿eh? Todo lo que ha sido y lo que es, ¿no? O lo que tiene que ser.
Perfecto. Padre, muchas gracias por todo su tiempo y por todo lo que viene haciendo. Está recuperando el tiempo que usted quizás antes de la conversión no había dedicado a Dios, lo está recuperando ahora. Por eso Dios le da vida y lucidez todavía. ¿Mm? Tal cual, Le, tal cual. le pido si puede para despedirnos que nos dé su bendición Sí, claro. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas Un gracias. fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo muy grande. Adiós. Y después, en todo caso, empiezo a editar. Bueno, ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Que no te la vamos de vuelta porque me trago. Sí, empezamos mal, empezamos pésimo. Después edito. Sí que es bien. No, eso está bueno. A mí me pasa siempre lo mismo. Después largamos el looper, en todo caso. Bueno. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.